Buen día, profesor, compañeros todos. A continuación voy a realizar mi siguiente presentación sobre un análisis jurídico y moral del caso de los niños. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, Yoari Cris Wasabi, de la carrera de Derecho, y a continuación, en la asignatura Filosofía del Derecho, voy a presentar y hablar y desarrollar este caso muy importante, para poder tener así una visión multidisciplinaria sobre la corrupción en el Perú, un análisis jurídico y moral del caso, los niños. Y empiezo así. El caso de los niños involucra a un grupo de congresistas y al expresidente Pedro Castillo en actos de corrupción. Los congresistas habrían brindado un apoyo político a cambio de beneficios personales, como el control de puestos en clave y accesos a recursos públicos. El nombre del caso proviene de una declaración de Carolyn López, quien acusó a los congresistas de comportarse como niños obedientes. ¿De quién? Del expresidente Castillo. Los actores principales en este caso son el Congreso, Pedro Castillo y la Fiscalía de la Nación. Los delitos investigados son dos: organización criminal y tráfico de influencias. Un aspecto muy importante y clave aquí es que las comisiones ilícitas y el estado de la investigación en el que se encuentra esta investigación nos llevará a una reflexión sobre este caso, ya que refleja los profundos problemas de corrupción en la administración pública peruana y captando así la atención no solamente de la ciudadanía, sino también de la Fiscalía de la Nación. Descripción general. El caso de los niños se centra en dos delitos principales, como ya lo habíamos mencionado: la organización criminal y el tráfico de influencias. Estos delitos específicos vamos a poder ampliar un poquitito. La organización criminal, según el artículo 317 del Código Penal peruano, se sanciona a quienes formen parte de una estructura organizada para cometer estos delitos. En este caso, los congresistas y Pedro Castillo habrían conformado una red de corrupción para permanecer en el poder mediante el uso ilícito de los recursos del Estado. Tráfico de influencias está regulado por el artículo 400 del Código Penal, castiga a quienes usan su poder para obtener beneficios indebidos. Estos congresistas estarían implicados en este delito, usando sus cargos para obtener comisiones y contratos estatales. Un aspecto relevante definitivamente que mencionar son las comisiones ilícitas en contratos y en papel de la Fiscalía, lo que nos llevará a una conclusión jurídica que este caso expone diferencias estructurales en la política peruana y la necesidad urgente de reformas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de estos trabajadores. Corrupción y ética política. La corrupción no es ilegal. No solo es ilegal, sino que también inmoral, afectando la confianza pública en las instituciones. Aspectos morales claves, pues tenemos el abuso de poder, una utilización del poder público para beneficios privados a costa de la sociedad. Tenemos la falta de rendición de cuentas, que estos funcionarios deben rendir cuentas y actuar en beneficio de la ciudadanía, lo cual en este caso no ocurrió. El impacto de la sociedad. La corrupción perpetúa la desigualdad, afecta el desarrollo económico y genera desconfianza en el sistema público. Reflexionando que la corrupción en los niños refleja una falta de integridad y un fracaso en cumplir con los principios éticos fundamentales, comprometiendo el gobierno y la justicia en este país. Justicia distributiva. Se refiere a la asignación de bienes según el mérito. En el caso de los congresistas, desviaron estos recursos públicos a su propio beneficio, violando así este principio. Justicia correctiva. Busca restaurar el equilibrio en caso de injusticias. La corrupción impide esta justicia al perpetuar desequilibrios en la distribución de los recursos. La asignación en la aplicación del caso definitivamente es que la asignación corrupta de contratos públicos refleja una violación de ambos tipos de justicia según Aristóteles. La corrupción en los niños contraviene los principios de justicia aristotélica, afectando la equidad en la administración pública. Contractualismo social y corrupción. Hobbes nos habla acá
Es un autor que nos menciona, escuchando, la corrupción debilita el Estado, que para Hobbes es el desvía tan necesario para mantener el orden y evitar el caos. Entonces, si esto se pierde, pasa lo contrario. Según el autor Locke, la corrupción deslegitima al gobierno al no proteger los derechos naturales. Entonces, esto es lo que podría justificar una respuesta de la ciudadanía en base a cómo es su sentir por esta situación. Rousseau nos menciona que la corrupción socava la voluntad general y legitimidad del Estado, ya que los funcionarios dejan de actuar en favor del interés colectivo, sino velan por su propio interés. Lo que nos lleva a una reflexión, creo yo, de que las teorías del contractualismo social muestran cómo la corrupción afecta directamente con la legitimidad del Estado y la estabilidad del contrato social. Ética kantiana. Imperativo categórico. La corrupción no puede ser universalizada como una norma aceptable, ya que va en contra del deber moral de los funcionarios públicos. Corrupción y deber moral. Los congresistas fallaron en su deber moral al usar su poder para obtener beneficios personales. Ejemplo de esto fue la aceptación de los sobornos y la adjudicación corrupta de varios contratos que violan el deber moral de los congresistas. Concluyendo así que la ética kantiana condena los actos corruptivos de los congresistas como una clara violación de su deber moral hacia la sociedad. Tenemos las conclusiones y propuestas de solución. Conclusiones. La corrupción afecta la confianza pública y la legitimidad del gobierno, mostrando la urgencia de soluciones integrales. Una solución integral podría ser las reformas políticas, que ayudaría a mejorar las transparencias en las decisiones del Congreso y asegurar la accesibilidad pública de la información. Reformar el sistema de contrataciones públicas para garantizar así procesos justos y una supervisión adecuada. Tenemos las reformas jurídicas, que va a aumentar las sanciones por corrupción y así fortalecer el sistema judicial. Reflexión final. El impacto a largo plazo que esto puede tener es que la corrupción compromete la gobernanza y la justicia, afectando gravemente la confianza en las instituciones públicas, lo cual nos lleva a un llamado de atención de las reformas estructurales, ya que estos son esenciales para un futuro más transparente y justo para nuestro Perú. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.